Buenos días o buenas tardes. Estamos en el límite de decir buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos a Granada, a este Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes. Y vamos a dar comienzo a la mesa dedicada a los últimos ensayos clínicos en diabetes mellitus, que por su novedad y precisamente porque en breve muchos de los fármacos que aquí se van a hablar van a tener o vais a tener a vuestra disposición, creo que va a ser muy interesante y también por los ponentes. Modera conmigo mismo, yo soy Martín López de la Torre, jefe de servicio endocrino del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y, como digo, modera conmigo Virginia Bellido Castañeda, que es médico endocrinóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y no vamos a quitar más tiempo o mucho más tiempo en la presentación porque tenemos a tres ponentes extraordinarios que, con su gran experiencia en ensayos clínicos y en diabetes, las dos cosas, aunan pues una experiencia que va a ser muy útil. Vamos a dejar la discusión de las tres ponencias para el final, con el fin de dar tiempo, aunque parezca que uno y otros temas podrían tener una entidad suficiente como para presentar una discusión individual, pero ir apuntando las dudas que os surjan y lo dejaremos para el final. No quiero quitar más tiempo, voy a empezar por dar paso al primer ponente, que va a hablarnos del tirzepatide o la tirzepatida, y en el programa han puesto el tirzepatido. Es la única cosa que no había oído, ¿no? Poner tirzepatido o tirzepatida. Entonces el problema está en mi que necesito gafas. Bien, pues la tirzepatida, nuevo fármaco mágico para las enfermedades cardiometabólicas, que lo va a presentar el doctor Santiago Tofé Povedano, que es especialista de endocrinología y nutrición, como digo, con mucha experiencia en ensayos clínicos, y es además profesor asociado de la Facultad de Medicina de las Islas Baleares. Santiago, cuando quieras. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a los que habéis venido, dar las gracias al Comité Científico del Congreso por haberme invitado a hablar de un tema que tantísimo me gusta y que tanto nos gusta a todos. Y, por supuesto, gracias a Martín y a Virginia por la moderación de la mesa. Entonces, bueno, el título ya cuando me invitaron me sedujo, ¿no? Un fármaco mágico para la enfermedad cardiometabólica. Pues, desde luego, si no es magia, es lo más parecido a magia que hemos visto hasta ahora, ¿no? Aquí tenéis mi conflicto de intereses, que lógicamente incluye pues, a las empresas que tienen fármacos en desarrollo o ya comercializados. Y, bueno, no poseo acciones de Lilly porque llegué tarde y yo creo que la tostada ya está casi comida entera, ¿no? Pero, bueno, ya veis, los mercados han acogido de una manera muy cariñosa la tirzepatida. Antes de empezar a hablar de la pregunta que se plantea, que es qué potencial tiene tirzepatida para modificar el curso de la enfermedad cardiometabólica en pacientes diabéticos y en pacientes obesos, me gustaría hacer un poco pues una aproximación a cuál es la evidencia hasta ahora, ¿no? Y yo creo que es obligado empezar hablando del ensayo LUCA-HEAD, la intervención intensa en modificación de estilos de vida para alcanzar pérdida de peso en una cohorte de pacientes diabéticos tipo 2, seguida durante 10 años, no consiguió demostrar impacto en la enfermedad cardiovascular, pero probablemente fue porque no consiguió demostrar o alcanzar, mejor dicho, una pérdida de peso suficiente. La pérdida de peso final fue de solamente 4 kilos entre los dos grupos. Siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría felicitar a los investigadores de este ensayo del grupo control porque fueron realmente muy eficaces en el manejo del grupo control, ¿verdad? Pero sí que es cierto que en este estudio hubo un pequeño porcentaje de pacientes que sí que alcanzaron pérdidas de peso significativas, por encima del 20% del peso inicial, y en esa cohorte, en ese subgrupo de pacientes, sí que hubo un impacto importante en la reducción de eventos del MACE3. Por otro lado, si nos vamos al otro espectro de opciones terapéuticas que tenemos en diabetes, pues tenemos los datos de dulaglutida en el ensayo REWIND, al igual que otros fármacos de la clase terapéutica, los análogos del GLP-1, que sí que demostró
un impacto en el MACE de 3 puntos, la reducción de un 12% de eventos, y si os fijáis, con un impacto en el peso francamente exiguo, ¿no? 1,4 kilos de diferencia a lo largo de los casi 5 años de seguimiento. Tanto es así que un análisis de mediación que publicó el profesor Gerstein a posteriori, pues demostró cómo factores de riesgo cardiovascular bien conocidos, como la presión arterial, como la diferencia del peso o la propia mejora de la hemoglobina glicada, pues tuvieron un peso, una intervención realmente menor en la mejora de eventos, en el impacto de los eventos, ¿no? Y esto un poco va al hilo de pues ese pleiotropismo que se le imputa a los análogos del GLP fundamentalmente por la vía antiinflamatoria a nivel de pequeño vaso. Pero también es verdad que, continuando con esta clase terapéutica, ya hoy en día tenemos una evidencia recientemente publicada de que análogos del GLP-1 de alta eficacia, como es la semaglutida, dosis de 2,4 miligramos, y ya en población ni siquiera diabética, prevención secundaria pero no diabética, pues ha demostrado un impacto muy significativo en la reducción de eventos cardiovasculares, una reducción del 20% a casi 5 años de seguimiento, y un dato que a mí me resulta casi más interesante que el impacto sobre el MACE, sobre el endpoint primario. Yo tenía muchas ganas de saber qué iba a pasar con el seguimiento del peso en un estudio a largo plazo, como era este, ¿no? Y para nuestra sorpresa, pues vemos como los pacientes tratados con semaglutida de dosis altas mantienen una pérdida de peso constante a lo largo del periodo de estudio. Por lo tanto, ya trascendemos un poco la información de los estudios de fase 3, que nos dicen que en ensayos a 1 hasta 2 años la pérdida de peso se mantiene estable, en ensayos a 4 o 5 años y además en un contexto mucho más pragmático como son los estudios de seguridad cardiovascular, pues esa pérdida de peso se mantiene. Y un poco el paradigma del impacto del manejo del peso en población obesa pues sería el seguimiento tanto por la magnitud del peso como por la magnitud del periodo de seguimiento, que ya se va a más de 20 años, la cohorte de individuos obesos sueca, ¿no? Donde vemos que la cirugía bariátrica promediando pérdidas de peso de en el torno del 17%, pues fue capaz, tanto en estudios a 10 como a 20 años, de reducir de manera muy significativa un endpoint duro como es la mortalidad. Y aquí hay que especificar que incluye mortalidad total, mortalidad por cáncer, mortalidad por enfermedad cardiovascular, ¿no? Y en ese contexto, hace ya unos años, pues nos encontramos un poco con el shock de un fármaco, una nueva clase terapéutica, un análogo dual de la vía incretínica que actúa sobre GLP-1 y GIP, donde cuando se nos presentaron los datos, como digo, de fase 3, de eficacia, pues vemos que esto no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Estas líneas que veis en rojo en la diapositiva representan el 5,7% de hemoglobina glicosilada y, por lo tanto, la entrada en normoglucemia. Y fijaros cómo, independientemente del momento de la diabetes en el que se encuentra el paciente, definido por los distintos SURPAS, o independientemente de la terapia de fondo, la mayoría de los pacientes alcanzan reducciones de hemoglobina glicada que o bien cruzan el 5,7 o se quedan muy cerca de él, ¿no? Y si este resultado es importante o es impresionante, pues mucho más lo es el resultado en peso, y aquí incluyo las dos últimas columnas, hacen referencia a pacientes sin diabetes, el programa SURMON de desarrollo en obesidad, donde vemos que la pérdida de peso prácticamente duplica a la de otros análogos de GLP-1 en diabetes. Y las dos líneas que he puesto son para hacer referencia a que la primera, la superior, hace referencia a los 10 kilos, que es aproximadamente algo más del 10% de pérdida de peso, que es lo que nos indican las guías como la pérdida de peso necesaria para modificar la historia natural de la enfermedad, de la diabetes. Y, en segundo lugar, la segunda línea, como ves, pues se sitúa en ese límite del 17%, que hoy en día sería el gol estándar que alcanzó la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida. Y, como veis, en los estudios SURMON, en pacientes sin diabetes, pues es una línea que se cruza ampliamente. Es verdad que no son comparables porque estos son estudios a corto plazo y, como os he comentado antes, el SOS ya tiene más de 20 años de seguimiento, pero me parece un comienzo bastante importante. Tanto es así que si hubiera que definir un fármaco que es capaz de hacer llegar a 5,7 y, por lo tanto, a normoglucemia, con una pérdida de peso del 10%, que es la que las guías nos indican que es necesario para modificar el riesgo cardiovascular, y sin inducir hipoglucemia, pues yo creo que estaréis muchos de acuerdo conmigo en que estamos hablando del antihiperglucemiante ideal. Pues este fármaco, a lo largo del programa SURPASS, fue capaz de inducir ese endpoint combinado en aproximadamente un 40% de los pacientes. Y muy importante, insisto, a lo largo de toda la historia natural de la enfermedad, tanto en pacientes que tenían un tiempo de evolución corto como en pacientes que tenían un tiempo de evolución mayor.
Esto es un trabajo que hemos publicado este mismo año, que ha coordinado aquí en España la doctora Irene Romera, del IGI, y donde me ha parecido oportuno traerlo fundamentalmente porque la clave del asunto con tirzepatida yo estoy convencido que es la pérdida de peso. Luego hablaremos también del efecto dual GLP-1-GIP sobre la secreción de insulina, pero yo creo que la mayor parte del beneficio metabólico que se observa en estos pacientes viene derivado de la espectacular capacidad del fármaco para inducir pérdida de peso. Y tanto es así, fijaros, la prevalencia de síndrome metabólico definido por los criterios clásicos, la presencia de 3 o más criterios, a lo largo de los pacientes del programa SURPASS estaba entre un 67 y un 88% para los pacientes que fueron asignados a tirzepatida, y fijaros cómo con pérdidas de peso superiores al 15 o al 20%, pues reducimos en más de la mitad la prevalencia de síndrome metabólico, que desde el punto de vista fisiopatológico pues sabemos que es el principal enemigo a batir y la principal causa del desarrollo de enfermedad cardiovascular en los pacientes. 5 minutitos para hacer una breve reseña de qué sabemos hasta el momento, porque no lo sabemos todo. ¿Qué sabemos hasta el momento de cómo funciona tirzepatida? ¿Por qué es tan espectacular? Pues en primer lugar tenemos estudios de Tim Hayes que se han ido publicando en sucesivos congresos. Aquí tenéis el CLAMP hiperglucémico, que nos muestra que la capacidad de producir insulina de manera glucosa dependiente, tanto en fase 1 como en fase tardía, es superior al control y, por supuesto, superior a semaglutida de 1 miligramo, al igual que en estudios del test de comida estandarizada, pues hay una supresión muy bienvenida de la producción de glucagón. Y, sin embargo, esto es curioso porque en estudios de CLAMP hipoglucémico se ha demostrado cómo la respuesta de glucagón está perfectamente preservada en pacientes que utilizan tirzepatida, y no solo eso, sino que además la reducción de la glucagonemia estimulada por la hipoglucemia es mucho más rápida, la vuelta a la normalidad, que en el grupo control cuando los pacientes ya están en la fase de normoglucemia del CLAMP, ¿verdad? Por lo tanto, parecería como si tirzepatida reajustara, reequilibrara todo el mecanismo de producción o de modulación incretínica de insulina y de glucagón. Y otro dato también muy interesante, y aquí ya empezamos a hablar de efectos extrapancreáticos, es el hecho de que tanto en estudios de CLAMP hiperinsulinémico como en estudios de comida estandarizada se ha visto cómo tirzepatida se asocia a un incremento de la sensibilidad periférica a la insulina. Como veis en la diapositiva de la izquierda, tirce a dosis de 15 miligramos comparado con 1 miligramo de sema es capaz de inducir un mayor descenso, medido por el área bajo la curva de la sobrecarga oral de glucosa, y además es capaz de hacerlo con una menor secreción de insulina. Dicho de otro modo, en el CLAMP hiperinsulinémico vemos como el índice de sensibilidad a la insulina, el índice de Matsuda, es superior en los pacientes tratados con tirzepatida, pero es que además cuando lo ajustamos por kilo de peso, que son estas gráficas que veis, esos diagramas de puntos, vemos como la pendiente, a ver si esto funciona, ahí, la pendiente de la línea azul oscura, que es la de tirzepatida, en relación a la gris, que es la de semaglutida, es más pronunciada. Eso quiere decir que a igualdad de peso, ajustado por pérdida de peso, la mejora del índice de Matsuda es superior en los pacientes tratados con tirzepatida. Y ahí ya no podemos hablar de un efecto pancreático porque estamos hablando de ajuste por kilo de peso. A priori se podría decir, si tirzepatida induce más pérdida de peso, pues es normal que haya más mejora de la sensibilidad a la insulina. Pero insisto que estamos ajustando por kilo de peso. ¿Qué quiere esto decir? Que debe de haber algún efecto añadido que esté modulando la capacidad del individuo de responder los tejidos periféricos, fundamentalmente hígado, tejido graso y músculo, y hoy en día lo que sabemos es que hay receptores de GIP a nivel del adipocito, ¿verdad? Por lo tanto, era una teoría muy bonita, muy interesante, que a nivel del adipocito pudiera haber probablemente un efecto termogénico. Esta era la idea, que ahora os presentaré un estudio con la que se trató de confirmar. Un efecto termogénico, por ejemplo, de bloqueo del fenómeno de adaptación metabólica que sufren los pacientes cuando pierden una cantidad significativa de peso. Ese estudio, que se publicó el año pasado, se presentó, mejor dicho, en ADA, pues nos dio un poco al traste con esa teoría porque no hay un efecto de corrección de la adaptación metabólica. Los pacientes tratados con tirzepatida enlentecen su metabolismo basal más que los pacientes tratados con placebo en la medida en la que pierden más peso. De hecho, cuando veis las gráficas ajustadas por pérdida de peso total, por pérdida de masa grasa, pues el fenómeno de adaptación metabólica prevalece. Y otro dato también muy interesante, y que también es un área que todavía queda por descubrir y que da lugar a no poco debate científico, es por qué hay una pérdida de peso mayor con tirzepatida comparada con semaglutida.
cuando en estudios en los que se evalúa mediante escalas el grado de inducción de pérdida de apetito o de incremento de la saciedad temprana de los pacientes, pues como veis no hay diferencias. Las hay con respecto al control, pero no con respecto al comparador activo, que es semaglutida. En cualquier caso, esas son las áreas de conocimiento que todavía necesitamos indagar para conocer mejor el funcionamiento de esta molécula, pero lo que sí que está claro es que hay una relación simbiótica espectacular entre el grado de pérdida de peso y la mejora de los componentes tanto de la disglicemia como del síndrome metabólico. De hecho, esto es un trabajo que a mí me parece muy interesante porque viene a confirmar algo que yo tengo la percepción a lo largo del tiempo que llevamos tratando a los pacientes con análogos del GLP-1 y en mi experiencia en los ensayos clínicos, y es que los pacientes más jóvenes y con menor duración de la diabetes, y por lo tanto creo que con una menor alteración de su vía incretínica endógena, son los que mejor responden a tirzepatida. Y en la medida en la que responden mejor y son capaces de alcanzar una mejora más importante de la hemoglobina glicada, el cuadrito en verde, los que alcanzan la normoglucemia, son también los que presentan una mejora más importante de la pérdida de peso medida por el índice de masa corporal, del perímetro de la cintura, indicando el depósito de grasa ectópica, de la presión arterial, menor caída del filtrado glomerular, mejora del perfil lipídico típico aterogénico de la diabetes, mejora de triglicéridos, incremento de HDL. El efecto sobre el LDL parece que a priori no es demasiado importante, sin embargo, tenemos otros datos recogidos a lo largo de los estudios de fase 2 y de fase 3, donde vemos que hay una mejora contundente de la concentración de apolipoproteínas, una mejora de la conformación molecular de triglicéridos, una reducción de las LDL pequeñas y, por lo tanto, más susceptibles de ser oxidadas. Y fijaros que además es muy importante, por ejemplo, ahondando un poco en la vía inflamatoria, la proteína C reactiva o moléculas de adhesión como la ICAM. Fijaros que aquí el comparador es dulaglutida. Hemos comentado antes que lo que se sospecha de dulaglutida es que una parte importante de su beneficio cardiovascular está por la vía de la reducción de la inflamación. Proteína C reactiva está ampliamente documentado que su reducción se asocia a mejora de eventos y a reducción de la inflamación, y fijaros cómo hay una mejora comparada con dulaglutida, ¿no? Incluso un dato más que me parece también muy interesante y que probablemente sea multifactorial, tanto por la vía de la mejora de la concentración de glucosa, como por la mejora del peso, como por un hipotético, probable mecanismo que ahora mismo se está estudiando con semaglutida en un ensayo clínico dedicado, que es el efecto a nivel de la hemodinámica renal, siendo capaz de reducir, y en una cantidad bastante contundente, más de un 50%, la aparición de nueva albuminuria. Estos son datos del SURPASS-4, que es un estudio de seguridad cardiovascular, pero hecho en fase 3, ¿vale? Y en ese mismo estudio, y con esto voy a intentar hacer una aproximación completamente especulativa, porque la estadística no nos deja para más, pero fijaros que estos son los datos del MACE4 en pacientes de un ensayo dedicado en el que se incluyó a pacientes con evento cardiovascular previo, que es el SURPASS-4, en comparación con insulina glargina, que ha demostrado su neutralidad desde el punto de vista cardiovascular. Pues vemos que hay una reducción que no alcanza la significación por el límite superior del intervalo de confianza, pero que se va a aproximadamente un 26%. Y además, cuando hacemos un poco un análisis de esos datos, aquí hay dos datos que a mí me gustaría llamar vuestra atención sobre ellos. El primero es que parece que el efecto es dosis dependiente, igual que la pérdida de peso es dosis dependiente, y en el caso de la dosis de 15 miligramos alcanza la significación estadística con muy poquitos datos, con muy poquitos eventos. Y otro dato importante, me di cuenta revisando esta diapositiva. Si os fijáis, el número de pacientes de tirzepatida con respecto a los comparadores, aquí está agrupando a todos los pacientes con evento adjudicado del SURPASS-1 al SURPASS-5. Hay justo el doble de pacientes con tirzepatida y hay el mismo número de eventos. Por lo tanto, la reducción de eventos es del 50% en los pacientes del grupo de tirzepatida comparado con el grupo control. Esto nos lo van a tener que confirmar. Sí, termino, es la última diapositiva. Nos lo van a tener que confirmar el SURPASS-CVOT, que, si no estoy equivocado, termina este año. A finales de 2024 es cuando finaliza la última visita del último paciente. Y en diabetes, y el SURMOUNT-MMO, es un ensayo clínico que lleva ahora un año y poquito tiempo en marcha,
y que probablemente nos van a dar pues una respuesta muy, muy contundente. Eso es lo que yo preveo. Todos estos datos hacen prever un efecto altamente protector, porque no olvidemos, y me voy un poco al principio de la presentación, que tirzepatida comparte pérdidas de peso en población no diabética superiores al 15%, igual que las que hemos visto en el SOS, en el SOS, pérdidas de peso superiores al 10% basadas quizá en un agonismo de alta eficacia del GLP-1, como se ha demostrado en el estudio SELECT, quizá el agonismo de GIP a nivel cerebral pueda tener algo más que ver. Está claro que a nivel del adipocito pierde un poco de fuerza la teoría del bloqueo de la adaptación termogénica. Y luego tengamos en cuenta también que efectos tanto mediados por el control de la glucemia, tan espectaculares como hemos visto en los datos de fase 3, como estos otros datos en marcadores subrogados de riesgo cardiovascular, como son la modificación de los lípidos, la inflamación, el depósito de grasa ectópica, el efecto sobre albuminuria, tensión arterial, reducción de moléculas de adhesión, proteína C reactiva, todos estos datos que se les han imputado bajo el epígrafe de efectos pleiotrópicos, pues tirzepatida ha demostrado que los produce y que además los produce de una manera cuantitativamente importante. Por lo tanto, a la espera de los resultados de los ensayos dedicados y teniendo como base los datos preliminares del SURPASS-4 y del análisis agregado de eventos adjudicados, pues yo creo que los datos que vamos a ver de reducción de eventos cardiovasculares, tanto en población diabética como en población obesa, se van a ir a más allá del 20%. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Las preguntas para el final? Muchísimas gracias, Santiago. A continuación damos paso a la doctora Olga González Albarrán. Ella es jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, profesora de la Universidad Complutense, y nos va a hablar de finerenona, una nueva herramienta en la protección renal. Buenos días, gracias señores moderadores y gracias a la Sociedad Española de Diabetes por invitarnos a todos a participar en esta mesa que siempre es atractiva. Bueno, a mí me corresponde hablar de finerenona como nueva herramienta en protección renal. Mis conflictos de intereses es que he participado como investigadora principal en los ensayos clínicos fase 2 y fase 3 con este fármaco y en la actualidad estoy participando en el estudio FIND-1 en diabetes tipo 1 con este fármaco. Todos sabemos que la diabetes, bueno, pues cada vez crece más, su incidencia y su prevalencia, y que es responsable de un enorme número de muertes anuales. Estos son datos del año 22 de la IDF. Casi 7 millones de muertes en el mundo pueden ser atribuibles a diabetes. La enfermedad renal crónica tiene también una prevalencia muy elevada en la población, y cuando se suma diabetes y enfermedad renal crónica, pues las cosas claramente tienen un riesgo elevado de morir por evento cardiovascular. La carga global de enfermedad renal crónica publicada en el año 2020, pero correspondiente al 2017, es que el 23% de los años perdidos de vida en salud del paciente con enfermedad renal crónica son atribuibles a diabetes, tanto a la diabetes tipo 2, que son las barras en azul, como, lo he hecho mal, como la diabetes tipo 1. ¿Cuáles son las últimas prevalencias que tenemos publicadas de enfermedad renal crónica en diabetes tipo 2? A nivel global, aproximadamente el 26-27%. En España los datos son más altos, 27, 30, 34% incluso, y en población mayor de 65 años un 37%. Y además sigue siendo la primera causa de los pacientes que entran en programa sustitutivo renal, bien sea diálisis o trasplante renal. Estos son datos de este año, pero que corresponden al año 22 del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica, donde pueden ver cómo paulatinamente ha ido creciendo la diabetes como responsable de los pacientes que entran en programa sustitutivo. El año 22 ha sido un año especial que la propia autora de la publicación dice, pone el cuadro revisar, porque habrá que ver si se confirman o no. Cuando hablamos de declive de la función renal, siempre teníamos la idea del filtrado glomerular, fundamentalmente para función renal, y albuminuria en diabetes tipo 2 como marcador de riesgo cardiovascular. Es cierto, pero también es cierto que cuando tenemos que evaluar un paciente con función renal, tenemos que hacer ambas mediciones, filtrado glomerular y excreción urinaria de albúmina. Porque, como pueden ver ustedes, el descenso del filtrado glomerular se asocia claramente a mortalidad cardiovascular y a evento cardiovascular en población diabética y
no diabética, pero mucho más importante en población diabética, sobre todo a partir de filtrados por debajo de 60. Pero cuando hablamos de microalbuminuria, lo que vemos es que también en diabetes, sobre todo, pero en no diabéticos también, microalbuminurias por encima de 10, que ponemos normoalbuminuria, está incrementado la mortalidad cardiovascular ya a partir de esos rangos mucho más bajos de los que utilizamos como dintel, como umbral, para hablar de microalbuminuria. Luego, es importante que nos metamos la microalbuminuria, que hagamos un screening a los pacientes diabéticos periódico para el parámetro. ¿Y cómo es la perspectiva histórica de lo que ha pasado en la función renal y en la enfermedad renal crónica? Estos son datos del año histórico, del año 80 al año 22, en el que pueden ver cómo el descenso fisiológico de la función renal, sobre todo a determinada edad, aproximadamente 1 mililitro minuto, como al inicio de los años 80 lo único que había para tratar al paciente con insuficiencia renal eran modificaciones en cuanto a control lipídico, glucémico, presión arterial, ningún fármaco específico. A partir de los años 80, finales de los 80, aparecen todos los IECAS y esto muestra claramente una mejoría en la caída del filtrado glomerular. Posteriormente, aproximadamente en los 2000, los ARA2, con los estudios el RENAL y el LIDER-DNT. Más recientemente, en los últimos 5 años, tenemos todos los estudios con ISGLT2 en enfermedad renal crónica, que han mostrado también un gran avance para la progresión, para enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Pero todavía tenemos un amplio margen de mejora, porque el riesgo residual cardiorrenal es importante, a pesar de que hemos ido avanzando muchísimo en cuanto a las moléculas que utilizamos más específicas y con efectos beneficiosos tanto a nivel renal como cardiovascular. El riesgo residual de eventos... es que lo estoy haciendo mal porque el puntero... Bueno, aquí, perdonen. Como ven, para eventos renales, el riesgo residual, incluso con los ISGLT2, sigue siendo muy elevado. Pero para eventos cardiovasculares, estimados por el MACE clásico, pues es todavía mayor. Luego hay áreas de mejora y probablemente nuevas dianas terapéuticas nos van a venir a mejorar a esto. Finerenona es el primer antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, que está ya aprobado en pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad renal. Los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad renal crónica en el paciente diabético son complejos. Hay mecanismos hemodinámicos, no sé si seré capaz, mecanismos hemodinámicos, metabólicos y de inflamación y fibrosis ampliamente conocidos por todos los que estamos aquí, que producen las lesiones específicas de la enfermedad renal y de la fibrosis renal con la insuficiencia renal. ¿Pero qué sabemos del receptor de mineralocorticoides? Somos endocrinos, esto nos lo sabemos bien. En condiciones fisiológicas, el receptor mineralocorticoide, sobre todo en las células epiteliales de la nefrona distal, está implicado en el equilibrio hidroelectrolítico. Pero en situaciones de sobreactivación del receptor mineralocorticoide, como puede ser enfermedad renal, diabetes, obesidad, sobrecarga salina y muchas otras patologías, pues ahí esa sobreproducción, esa sobreactivación de este receptor conlleva que se activen unas vías de inflamación y de fibrosis, que van a actuar no solamente a nivel renal, porque el receptor mineralocorticoide está ubicado en otras células, las epiteliales del túbulo de la nefrona distal, pero en células también no epiteliales, no solo del riñón, a nivel de túbulo proximal, incluso de glomérulo, sino también en el sistema inmune, en el cerebro, en los vasos, en el corazón, ¿de acuerdo? Luego, tiene acciones, esa sobreactivación, sobre todo de fibrosis y de inflamación, sobre todos esos órganos, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el receptor de mineralocorticoides produce activación de las vías de la inflamación cuando está sobreactivado y de la fibrosis? La aldosterona o bien el cortisol se unen a su receptor, al receptor mineralocorticoides, produce un cambio conformacional en la estructura y este receptor no es solo un ligando de unión, es también un ligando de genes de transcripción. Y lo que se activa en situación de sobreactivación de este receptor son genes de transcripción implicados fundamentalmente en fibrosis e inflamación, a nivel, sobre todo, como digo, de nefrona proximal, de túbulo proximal, y también a nivel del glomérulo, porque las células epiteliales de la nefrona distal
ahí probablemente los genes estos de inflamación no está tan claro que se activen tanto y lo que está implicado es en el metabolismo, sobre todo sodio-potasio y en el equilibrio de líquidos. Si nosotros bloqueamos con un fármaco como finerenona, lo que se produce es también un cambio conformacional de la unión de finerenona con el receptor, recluta a otros cofactores que a su vez, una vez que entra dentro del citoplasma y del núcleo, va a bloquear la transcripción de estos genes de inflamación y de fibrosis. Esto en estudios preclínicos está ampliamente demostrado. Y, por lo tanto, serían las vías por las que se propone como un efecto importante para bloquear la fibrosis y la inflamación que ocurre en estos pacientes. Y decimos, bueno, pero ya teníamos los antagonistas de aldosterona, espironolactona o eplerenona. Bueno, pero es que espironolactona y eplerenona no producen, cuando se unen al receptor de mineralocorticoides, la misma estructura, el mismo cambio conformacional, ni están implicados en la regulación de los genes. ¿Qué diferencias importantes tienen frente a finerenona? Bueno, en la selectividad, esto es muy importante, es mucho más selectivo finerenona sobre el receptor de mineralocorticoides que los otros. También su potencia es mayor. Importante, no penetra, por lo menos en los estudios preclínicos, sistema nervioso central. Yo he dicho, en la neurona hay receptores de mineralocorticoides. La activación es importante porque está implicada en el aprendizaje y en la memoria y en la respuesta adaptativa al estrés. Parece que no atraviesa. En cuanto a hipercaliemia, que es el gran limitante del uso de los antagonistas de aldosterona, es la hipercaliemia. Bueno, pues produce una hipercaliemia, pero mucho más moderada. En cuanto a reducción de presión arterial, tiene un efecto menor que espironolactona sobre todo, y en cuanto a fibrosis, tiene un efecto mucho mayor que los antagonistas de aldosterona. ¿Y qué resultados clínicos tenemos hasta la fecha con este fármaco? Pues en enfermo renal crónico diabético tipo 2 tenemos un programa enorme, que es el programa Fidelity. El programa Fidelity conlleva dos grandes ensayos clínicos, fase 3. El Fígaro, que está centrado fundamentalmente en endpoint renal, y el Fígaro en endpoint cardiovascular y el Fidelio en el endpoint renal. Todos ellos acumulan más de 13.000 pacientes incluidos. Y cuando vamos en la tabla de las guías KDIGO, ¿no?, del estadiaje de la enfermedad renal crónica, pues es que la amplitud en el espectro de enfermedad renal crónica de pacientes incluidos es enorme, desde pacientes que están con un estadio G1, es decir, con filtrados hasta 90 fueron incluidos, y hasta pacientes en G4, pero cuando vamos a albuminurias, pues desde albuminurias de 30 hasta 5.000. Luego el espectro es muy importante a la hora de evaluar los datos. Como digo, son dos estudios que se hicieron en paralelo, 7.000, 6.000 pacientes en cada uno de ellos, el Fidelio con el endpoint primero renal, que era tiempo de aparición de insuficiencia renal, descenso de filtrado glomerular más de un 40% desde el basal o muerte de enfermedad renal. El Fígaro, más centrado en un endpoint cardiovascular como objetivo primario, que es el MACE4, ¿no?, muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero como endpoints secundarios se cruzaban. Es decir, en el Fidelio, que tenía como el objetivo primero el renal, tiene como secundario el MACE4, el cardiovascular. Y en el Fígaro, que tiene como objetivo primero el MACE4, el cardiovascular, tiene como secundario los objetivos renales. Además, tenían otros objetivos como mortalidad por cualquier causa, hospitalización por cualquier causa, cambio en la excreción urinaria de albúmina y un compuesto más estrecho renal, que era descenso del filtrado glomerular más de un 57% del basal. Y, por supuesto, era muy importante para ver la seguridad del fármaco desde el punto de vista de modificación de potasio. No les voy a contar los estudios, solo les quería presentar en esta gráfica claramente la población que fue incluida. En el estudio Fidelio, que digo que el objetivo primario era fundamentalmente renal y el secundario el cardiovascular, se incluyeron pacientes diabéticos tipo 2 con excreción urinaria de albúmina por encima de 30 y filtrados por encima de 25 hasta 60, o ya con macroalbuminuria por encima de 300 y filtrados entre 25 y 75, es decir, todos estos. Y la inmensa mayoría, el 81%, estaban en un G3B, inicio de G4 con A3, es decir, con severa microalbuminuria. Eran pacientes que tenían de media, para que lo vean ustedes, un filtrado de 44 y una excreción urinaria de albúmina de 800, es decir, pacientes con una avanzada enfermedad renal. El objetivo primario se cumple
y se cumple de forma significativa con una reducción del 18% en cuanto a la progresión de enfermedad renal, fallo renal, descenso de más del 40% del filtrado glomerular frente al inicio, 2,6 años de seguimiento. Otro objetivo del estudio, la excreción urinaria de albúmina, una reducción muy significativa, 31%. Hago inciso, la ADA nos recomienda que se debe bajar un 30% la excreción urinaria de albúmina en el paciente tipo 2. 31% demuestra finerrenona. Objetivo secundario, que era el endpoint renal más duro, del 57% de bajada, frente al basal o muerte renal, lo reduce en más de un 24%. Y el objetivo secundario, que era el MACE, muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal, hospitalización por insuficiencia cardíaca, un 14%. Vamos al otro, cuyo objetivo, ya le he dicho, era el MACE4, primario, y secundario, los renales. ¿Qué población incluye? Bueno, pues aquí es algo distinta. Son pacientes que están con proteinurias elevadas o pacientes que están en clase 2-3. El 60%, más del 60% de los pacientes, tenían filtrados por encima de 60, ¿de acuerdo? Más del 60%. Era 68 de media y su excreción urinaria albúmina también era más baja que en el estudio Fidelio, que era un estudio más renal. ¿Y cuál es el resultado del endpoint primario? Reducción de un 13% en cuanto a la mortalidad cardiovascular y el ictus, el infarto o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Muy significativo la reducción en hospitalización por insuficiencia cardíaca de un 22%. Cuando se coge el pool junto de los 13.000 pacientes, Fidelio y Fígaro, y que estaba preespecificado, y se hace los endpoints cardiovasculares y renales, vemos cómo hay una reducción del 14% en la reducción de evento cardiovascular o de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca hasta de un 22%, y los endpoints renales, pues es progresión de enfermedad renal en un 23%, 20% reducción de riesgo de enfermedad renal terminal y 32% en la disminución en la excreción de albúmina. Hay un tema que ha surgido mucho en el último año a raíz de las publicaciones en el New England de los estudios de finerrenona, que fue ¿qué papel están jugando los ISGLT2? Porque eran pacientes diabéticos tipo 2, pero les recuerdo que la mayoría estaban tratados con insulina. Al inicio del estudio Fidelio-Fígaro, solo un 4-6% de los pacientes tenían ISGLT2. Estamos hablando de que estos estudios se empezaron hace bastantes años. Al final del estudio incrementó hasta un 9%, pero no más. Pero si finerrenona asociado a ISGLT2, todos bajo bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un IECA o ARA2, es decir, finerrenona como 3 fármacos para mejorar la progresión renal, tiene beneficio sobre ISGLT2 o no. Y hay una primera publicación de los datos del Fidelio, publicada en el New England, en la que parece que el tener ISGLT2 basal, al inicio de entrar en el estudio, sí que mejoraba el endpoint cardiovascular. Posteriormente se han hecho trabajos ya con todo el pool y análisis post-hoc en lo que se ha visto que la triple combinación sí que parece claramente que reduce la progresión de enfermedad renal, aquello es evento cardiovascular, esto es progresión compuesto renal y parece que claramente es mejor. Cuanto más fármacos para proteger asociamos como el ISGLT2, todo sobre bloqueo del sistema renina-angiotensina, más finerrenona. Y en este mismo trabajo de Herspring, pues vuelve a mostrar que no solamente son los endpoints renales, sino también la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por cualquier causa. Luego, bueno, es datos que no son, el estudio del diseño no era para ver esto, porque el número de pacientes es escaso, pero con el número de pacientes escaso, que serían como 1.000 y pico, 2.000 si no recuerdo mal, sí que se muestra estos datos. He de decir que finerrenona es eficaz con cualquier tipo de tratamiento hipoglucemiante. Es igual la respuesta a los pacientes que estaban con insulina, con análogos, con ISGLT2 o con otros orales. En cuanto a datos de seguridad, es prácticamente igual que placebo en general, tiene poca potencia, 3 milímetros de mercurio en bajada desistólica, tiene menos efectos de ginecomastia, no produce cambios en cuanto a control metabólico y el tema es
la hiperpotasemia, como pasa con espironolactona o con eplerenona también. Bueno, pues el 14% de los pacientes incluidos tuvieron un episodio, se registró hipercaliemia durante los ensayos, frente al 7% del grupo placebo. Pero hiperpotasemia que obligara a discontinuar el tratamiento, hubo una diferencia entre placebo y grupo activo de un 1% solo. Y que tuvieran muertes por hiperpotasemia, afortunadamente no hubo en ninguno de los casos. De tal manera que la diferencia máxima en los estudios hasta 3 años de seguimiento, que son de potasio, fue en el mes 4 de 0,19. ¿Qué pacientes son los de mayor riesgo? Pues los pacientes que tengan un filtrado más bajo, los que tienen más albuminuria, que usen beta bloqueante, fundamentalmente. Y aquellos que partan, evidentemente, de cifras de potasio altas. Todos estos datos han hecho que en el año 22 y en el año 23 todas las sociedades científicas han incluido en sus guías a la finerenona como fármaco de protección renal y cardiovascular. Y aquí pueden ver, pues, desde la ADA en el 2020, las guías KDIGO del 20, la de los endocrinos americanos, el consenso que sacó ADA KDIGO, en todas se recomienda el uso de finerenona para la protección renal y cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2 con filtrados por encima de 25 y albuminurias por encima de 30, sobre bloqueo del sistema renina-angiotensina, salvo que sean intolerantes. Un minuto, termino. Y así, en el año 23 se han ido incorporando otras sociedades. ¿Está aprobado? Lo tenemos. En las próximas semanas, como mucho un mes, lo vamos a poder prescribir en la receta electrónica. Y ahí la indicación es enfermedad renal crónica en filtrados por encima de 25 con albuminurias por encima de, con albuminurias por encima de 30 y que estén con bloqueo del sistema renina-angiotensina y ECA o ARA2 o SGLT2. Es importante recalcar que hay que hacer un potasio antes de empezar, tener un potasio. Si es menor de 5 podemos empezar sin problema. Si es mayor de 5, empezar con dosis bajas y si es más de 5,5, ojo, que tenemos que discontinuar y volver a retestar a las 4 semanas para ver qué pasa y introducirlo, en el caso de que haya bajado, con dosis bajas. Pero finerenona no se acaba ahí. Solo decirles que hay 2 grandes programas ahora, que es el Thunderbolt y el Moonraker, para ver los efectos renales y cardíacos de finerenona en otras situaciones. Como endocrinos, tenemos mucho interés en ver qué pasa en el diabético tipo 1. El diabético tipo 1 no tiene indicación de SGLT2 y después del bloqueo del sistema renina-angiotensina no tenemos otros fármacos específicos para alentecer la progresión renal. Se está llevando a cabo este estudio para ver si finerenona es eficaz. Muy importante aclarar si es verdad que la asociación finerenona y SGLT2, la combinación, es más beneficiosa, y para eso está el Confidence. Y hay otras situaciones, como en edad pediátrica, como en enfermos con enfermedad renal no diabética, el Fidelity, el programa Fidelity, que es el que ya está publicado y el que yo les he presentado. Y hay un programa importante en insuficiencia cardíaca asintomática, hospitalización por insuficiencia cardíaca, en pacientes con fracción de eyección reducida. Es decir, en los próximos años finerenona nos va a dar mucha evidencia sobre sus efectos de protección cardiovascular y renal. Y también en vida real ya están programados, que esto es importante porque para la seguridad de la hiperpotasemia la vida real nos dice mucho. Y ya termino. A pesar de que han surgido nuevos fármacos para mejorar la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal en el diabético, hay área de mejora, sin duda. Finerenona es un potente y selectivo antagonista del receptor de mineralocorticoide que ha demostrado el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal y de los eventos cardiovasculares, que debe ser considerada como una molécula necesaria para el tratamiento en la práctica clínica y que vamos a tener lugar en las próximas semanas de utilizarlo en los pacientes con diabetes y enfermedad renal, mayor de 25, mayor de 30 la albuminuria, y que ha demostrado seguridad, siempre y cuando tengamos en cuenta que espironolactona, que la ponemos, y eplerenona, que la ponen más los cardiólogos, tienen más tasas de hiperpotasemia que finerenona. Y los próximos programas en desarrollo nos darán más respuesta. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Olga. Y a continuación cambiamos de escenario y para eso tenemos al doctor Arturo Lisbona Catalán. Él es endocrinólogo en el Hospital Universitario La Paz en Madrid y profesor de la Universidad Autónoma en Madrid, y nos va a hablar de insulina icodec, una revolución en la insulinoterapia.
Bueno, muchas gracias a la Sociedad Española de Diabetes por esta invitación. Muchas gracias a los moderadores. Gracias, Virginia, es mi co-R. Este es mi conflicto de intereses. Aparte, he participado en uno de los ensayos clínicos de icodec, en el ONWARDS 1 en concreto. Y bueno, aquí es verdad que en los últimos años parecía que todo ese boom con los inhibidores de SGLT2, los agonistas de GLP-1, parecía que la diabetes se había acabado un poco, ¿no?, con todo esto, pero ya vemos cómo vienen los nuevos duoagonistas, triagonistas, tenemos fármacos buenísimos para insuficiencia renal, pero la insulina sigue estando aquí. Al final, nuestros pacientes con diabetes siempre van a necesitar insulina. Ojalá los agonistas duales hagan que nunca lleguemos a la insulina y menos a la finerenona, pero aquí la tenemos. La insulina en pacientes con diabetes tipo 2 pues sigue siendo, la insulina basal sigue siendo pues, el primer escalón de tratamiento cuando tenemos que intensificar con insulina. Esto nos lo dicen todas las guías. Ya no utilizamos, o desde hace mucho tiempo ya no se utilizan insulinas rápidas a la hora de intensificar, sino que empezamos siempre por insulina basal, pero la insulina sigue teniendo problemas. Los pacientes se siguen quejando de que son muchos pinchazos. Para los médicos nos ocurre lo mismo. Al final, muchas veces el iniciar terapias inyectadas, en concreto insulina, pues sabemos que va a acabar en un gran número de pinchazos todos los días. Y esto, al final, ¿a dónde lleva? Lleva a una mala adherencia. Sabemos que los pacientes con diabetes que se tienen que pinchar tienen una mala adherencia al tratamiento con la insulina. Tienen olvidos frecuentes y al final, en muchos casos, pues, están mucho tiempo sin pincharse. Bien, además esta falta de adherencia pues, se relaciona claramente con un peor control metabólico y con un gasto sanitario altísimo. Aumenta mucho el gasto sanitario cuando el paciente es mal adherente al tratamiento. Y cuando nos preguntamos qué podemos hacer, cuáles son las estrategias que tenemos para mejorar esta adherencia, pues desde luego que una de las estrategias es reducir la frecuencia de las dosis. Y eso lo hemos visto ya en muchas ocasiones con otros fármacos. En cuanto cogemos un fármaco y lo combinamos en una sola pastilla, 2 fármacos o 3 fármacos en una sola pastilla, mejora la adherencia, con lo cual es muy importante reducir la frecuencia de las dosis. Sabemos que, además, todos los fármacos con las ventajas de estos tratamientos semanales, pues son muchas. Son fármacos que son más cómodos, son fármacos donde mejora la adherencia, y no solo la adherencia, sino también la persistencia. El paciente siente que tiene una mejor calidad de vida, el paciente se siente menos enfermo si tiene que tomar menos cantidad de fármacos, y eso nos lo cuentan todos los días en la consulta los pacientes. Todos los días los pacientes se quejan de que toman muchos fármacos, con lo cual estos tratamientos semanales sabemos que mejoran todo esto. Y es que además esto lo sabemos claramente y lo hemos visto todos los días en la consulta cuando hemos pasado de agonistas de GLP-1 diarios a agonistas de GLP-1 semanales. Todos sabemos lo fácil que es pasar de un fármaco diario a un fármaco semanal y explicárselo al paciente, y el paciente qué bien lo acepta. Y también sabemos lo contrario, con bueno, todas estas faltas que hemos tenido de fármacos semanales. En muchos casos hemos tenido que volver a fármacos diarios, y sabemos lo que cuesta para el paciente y para nosotros también el tener que pasar a nuestros pacientes de un fármaco semanal a un fármaco diario. Y por eso aparece esta molécula, aparece la insulina icodec. La insulina icodec es una insulina en la que hay una sustitución de 3 aminoácidos. Esa sustitución de 3 aminoácidos lo que confiere es mayor estabilidad molecular, disminuye la degradación enzimática y induce también un lento aclaramiento por el receptor. Y está unida a un ácido graso de 20 carbonos, por eso se llama icodec. ¿Vale? Ico es 20 en griego. Y esto lo que confiere es una unión muy fuerte a albúmina, pero reversible. Y también un lento aclaramiento del receptor.
Con lo cual, tenemos una molécula, una nueva insulina, que se une de forma muy fuerte albúmina, y esto lo que le confiere es una vida media más larga no, muy larga, hasta de una semana. Y vemos cómo el efecto hipoglucemiante, en estos estudios con CLAM, esta potencia hipoglucemiante se mantiene a lo largo de una semana. Con lo cual, ahora tenemos una insulina, que ya no es una insulina diaria, sino que tenemos una insulina semanal. Bien, un poco para que veáis cómo funciona la insulina. Cuando pinchamos la primera vez, la gran mayoría de la insulina inicialmente está en el tejido celular subcutáneo y a lo largo de los días va pasando a albúmina, donde se va formando ese acúmulo de la insulina unida albúmina, y poco a poco se van liberando. De forma que a las 48 horas de la quinta inyección, aquí arriba, llegamos al estado estacionario. Con lo cual, es una insulina donde, fijaros la cantidad de pinchazos que ha recibido el paciente en comparación con una insulina semanal. Os podéis preguntar también, bueno, si es una insulina semanal, pues podría ser que el volumen fuese muy grande, el volumen de inyección. No, el volumen es similar a el de las insulinas diarias, porque la concentración es de 700 unidades por mililitro, frente a las 100 unidades por mililitro de la gran mayoría de insulinas diarias. Bien, ¿y qué ha ocurrido? ¿Cómo ha sido el desarrollo clínico de esta insulina? Bueno, pues el desarrollo clínico han sido los estudios ONWARDS. Hay 6 estudios ONWARDS, en los cuales en todos de ellos el objetivo primario era el descenso de hemoglobina, es decir, en estudios de eficacia. Y os los he dividido en verde y en no sé si rojo o naranja. En verde son aquellos pacientes sin tratamiento previo con insulina. El ONWARDS 1 es frente a insulina glargina U100. El ONWARDS 3 es frente a insulina icodec. Aquí los pacientes, este era doble ciego, de forma que los pacientes se tenían que pinchar, aparte de su insulina, se pinchaban placebo todos los días. Como la gran mayoría eran abiertos, porque claro, a un paciente le estás pinchando una vez a la semana y a otro paciente le estás pinchando todos los días, con lo cual ahí el ciego obviamente se perdía. Y el ONWARDS 5, que es icodec frente a otras insulinas, frente a insulina de gludec, frente a insulina glargina o U300 o U100. Y después los otros 2 estudios en naranja, el ONWARDS 2 y el ONWARDS 4 eran ya en pacientes que habían estado en tratamiento con insulina. En el caso del ONWARDS 2 eran pacientes que pasaban de insulina basal, hacían un switch a insulina icodec o a insulina de gludec, y en el ONWARDS 4 era en pauta bolo-basal. Y después tenemos el ONWARDS 6, que después también diremos alguna cosa de él, que es en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Qué resultados hemos obtenido o qué resultados se obtuvieron? Pues estos son los resultados del ONWARDS 1, donde efectivamente tenemos una insulina semanal, que es icodec, que demuestra tanto la no inferioridad como la superioridad en la eficacia, en el objetivo primario, que era el control de glicada, y sobre todo sin producir una mayor tasa de hipoglucemias. Este era el algoritmo de titulación. Al principio puede resultar chocante lo de empezar directamente con 70 dosis, o sea, con 70 unidades, con una dosis de 70 unidades. Creo que esto es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. Vamos a tener que acostumbrarnos a dosis muchísimo más altas en nuestras insulinas semanales, y se subía de 20 en 20 si el paciente estaba por encima de objetivos, y se bajaba de 20 en 20 si el paciente está por debajo de objetivos. En este caso, en el ONWARDS 1 también se hizo monitorización con un sistema de monitorización continua de la glucosa en varios periodos del ensayo. En las semanas
en las semanas 48 y 52, y 74 y 78, y lo que se observó también es una superioridad de ICODEC en el tiempo en rango, sin diferencias en el tiempo por debajo de 54 miligramos de decilitro, es decir, en el tiempo en hipoglucemia. El resto del programa ONWARDS lo he resumido en 3 diapositivas, porque los resultados fueron muy similares. En los pacientes sin insulina previa también se demostró en el descenso de glicada la no inferioridad y la superioridad de ICODEC frente a las distintas insulinas. También en el programa ONWARDS con insulina previa, en esos pacientes que ya estaban en insulina previa, al final se demostró lo mismo, es decir, la no inferioridad y la superioridad de insulina ICODEC, y en diabetes tipo 1 también. ¿Qué ocurrió con las hipoglucemias? Bueno, pues en estos ensayos no hubo diferencia, es decir, podemos decir que ICODEC fue tan segura como el resto de insulinas, hablando de hipoglucemias, y también en los programas en pacientes con insulina previa. Aunque es verdad que, como veis, aquí efectivamente en pacientes con diabetes tipo 1, en este estudio, en el ONWARDS 6, ICODEC presentó más hipoglucemias, una tasa mayor de hipoglucemias que insulina de Gludec. Con lo cual, habrá que ver, supongo que tendremos que tener más ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 1 para ver estos resultados. Bien, y para terminar, las conclusiones es que la insulina basal pues, continúa siendo nuestra pauta de elección a la hora de tener que intensificar a los pacientes, que desde luego que esos regímenes de tratamiento semanales nos van a ayudar mucho a tratar a nuestros pacientes, que insulina ICODEC ha demostrado mayor eficacia en el descenso de hemoglobina glicada en pacientes con diabetes tipo 2 y con diabetes tipo 1, y que el riesgo de hipoglucemia de ICODEC frente a otras insulinas basales en tipo 2 es menor, pero habrá que ver en tipo 1 porque parece que sí que aumentan las hipoglucemias en este tipo de pacientes. Con lo cual, al final, tenemos una insulina que es superior a las insulinas que ya estamos utilizando en eficacia, que no produce más hipoglucemias, con lo cual es una insulina muy segura y que se pincha 52 veces al año en vez de 365. ¿Vale? Yo creo que en ese sentido esto es muy probable, no sé si va a ser una revolución o no del tratamiento con insulina, pero desde luego que es la evolución natural. Si habíamos visto la evolución natural de tratamientos semanales con agonistas de GLP-1, pues creo que debería ser igual en la insulina. Y yo creo que con estas nuevas insulinas, desde luego que va a haber un cambio en el tratamiento de la diabetes, por lo menos en pacientes con diabetes tipo 2, y creo que en cuanto empiecen a comercializarse estas insulinas, creo que van a ser las insulinas que más vamos a utilizar. Nos vamos a tener que acostumbrar a empezar con 70 unidades de insulina e ir subiendo de 20 en 20, que parece una cosa que nos puede dar miedo al principio, pero es verdad que hemos visto que es una insulina muy segura y que mejora el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes. Muchas gracias. Bueno, son 3 moléculas que vamos a utilizar mucho. Esto realmente, como ha dicho Arturo, es revolucionario y tendremos mucho tiempo para hablar. Ahora tenemos relativamente poco, pero tenemos que dar 5 minutos por lo menos. Alguna inquietud que haya en el auditorio, que serán muchas. Damos pie a un par de preguntas, 3, lo que queráis. Yo, para empezar algo, a Olga, que la tengo a mi derecha, le preguntaría también sobre los efectos adversos. Ha dicho que es más selectivo como inhibidor de mineralocorticoides. ¿Qué pasa entonces con los efectos, por ejemplo, de la ginecomastia o algún otro problema que daba la espironolactona?
Efectivamente, la finerenona es mucho más selectiva del receptor y más potente. Y los estudios, en el programa de ensayo clínico fue una de las cosas que se ha mirado, hay mucha menor tasa de ginecomastias, prácticamente inexistente. Plerrenona ya tenía menos que espironolactona y claramente finerenona mucho menos. ¿Preguntas? Hola, enhorabuena a los tres porque me han encantado las tres ponencias. Mi pregunta era para Arturo. Has dicho que para iniciar habría que iniciar con 70 unidades, pero cuando tengamos a pacientes con insulinas diarias, ¿cómo haríamos el switch si, por ejemplo, llevan mucho más de 70 unidades? A ver, el switch sería multiplicar por 7. Al final, el cambio se hace así, multiplicando por 7. Si tienes un paciente que está con 20 unidades diarias, pues tendrías que empezar por 140. Gracias. Eso a lo mejor nos va a llamar la atención, nos va a dar un poco de miedo. Es verdad que, bueno, yo que participé en el ensayo, pues efectivamente, al final acabamos con pacientes con 380 unidades y no hubo ningún problema. Hola, buenos días, gracias por el esfuerzo. Y la pregunta a Arturo. La IQDEC, has hablado de muchos detalles, pero el tema de la variable del peso. Sabemos que la insulina te puede subir un poco el peso. ¿Qué pasa con IQDEC en este caso? Pues lo que ha demostrado en los ensayos, no se ha visto un incremento de peso significativo con el resto de insulinas. Es verdad que los pacientes ganan peso, claro que ganan peso, pero como sabemos que siempre ganan peso con las insulinas. Pero en los ensayos no ganaban más peso que con el resto de insulinas. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Yo voy a aprovechar, mientras el público se anima, voy a preguntarle a Santiago. Has hablado tremendamente bien de la eficacia en términos de control, de peso. En cuanto a la tolerabilidad, y tolerabilidad comparable a lo mejor a los fármacos que tenemos. La tolerabilidad fundamentalmente medida por eventos gastrointestinales, ¿verdad? Que son los típicos de la clase, pues no se ha visto que haya un incremento ni de eventos ni de retirada de los pacientes de los ensayos clínicos por mayor intensidad o mayor persistencia de los eventos. De hecho, yo tengo la sensación de que los pacientes toleran mejor tirzepatida que otros análogos de GLP-1, ¿no? Quizá la clave de eso sea que en fase 2 la titulación era más corta, era cada semana, y en un análisis que se hizo para prever de qué manera se podía reducir o mejorar la tolerancia, se decidió pasar a la titulación mensual, y yo creo que eso fue la clave en el manejo con tirzepatida. Con la titulación mensual los pacientes toleran muy bien, y es verdad que algunos se quejan de alguna náusea, de algún episodio de diarrea, pero creo que la tolerancia es muy, muy buena. Gracias. Siguiendo contigo, ¿hay grupos de respuesta? ¿Hay gente que responde mejor, hay otros que responden peor, o todos tienen un nivel similar de respuesta para estar ya preparados sobre a quién actuar? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando uno ve los análisis de respuesta, ves que tanto en glicada como en pérdida de peso, el porcentaje de pacientes que bajan por debajo de 7 y que bajan por debajo de 5 se aproxima al 80-90%, ¿no? Entonces, en general, la tasa de respondedores es altísima. Yo tenía mucho interés, y le hemos dicho muchas veces a Ligi que nos enseñen los datos de los no respondedores, que deben de ser 4, ¿no? Pero queremos saber cómo son esos 4 para ver qué tienen en común, si es que tienen algo. En general, la sensación, que lo he comentado durante la presentación, es que pacientes más jóvenes con menor tiempo de duración de la diabetes, con menor deterioro de célula beta, y yo incluso diría que pacientes, aunque esto está por evaluarse, ¿no? Pero pacientes con patología crónica del sistema nervioso central, y hablo de patología por depresión o enfermedades cognitivas, tengo la sensación de que responden peor. Pero esto es una sensación, más allá de la edad y la duración de la diabetes, que son los datos que están medidos. Pero en cualquier caso son pocos, pocos. Si algo nos llama la atención de este fármaco es que la tasa de respuesta es espectacular. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a aprovechar para hacerle una última pregunta también a Arturo. Arturo, has comentado que con IQDEC en diabetes tipo 1 hay un aumento del riesgo de hipoglucemia. ¿Crees que tiene algo que ver en el ensayo, en concreto en el Longward 6, el tipo de titulación que se hizo? Es muy probable que sea por el tipo de titulación.
el número Sobre todo de la rápida, tasa de ¿no? hipoglucemias con Degludec, en los ensayos con Degludec fue mayor. Con lo cual, bueno, es probable que sí que sea por la metodología del ensayo. Es muy probable. Y es luego, muy probable. porque realmente cuando se veía el número de pacientes que tenían hipoglucemias no era diferente. No La era verdad diferente. Es que había Eso algún es. paciente que tenía más episodios de tenía más hipoglucemias. A ver, yo además pienso que, bueno, por cómo está diseñado todo el programa, de momento solo un ensayo en diabetes tipo 1, parece que, bueno, que insulinas tan largas, ¿no? Ya, eso yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que insulinas de tanta duración, pues para el paciente con diabetes tipo 1, bueno, pues que a lo mejor, bueno, que hace deporte, pero es que parece que los diabetes tipo 1 son solo los deportistas jóvenes, ¿no? Pero esa gente tendrá que cumplir años, no cumplen años, ¿no? Y dejarán de hacer deporte y a lo mejor llevar una vida más estable, ¿eh? Con lo cual yo creo que también en ese sentido, bueno, pues va a tener mucha cabida ahí. Tenemos muchos pacientes que no modifican Obviamente, nunca la dosis de obviamente. insulina basal, ¿no? Pero y hospitalizados, por ejemplo, cuando quieran manejar la insulina o cambios de insulina con Bueno. una cierta rapidez. Hospitalizado, vamos. Bueno, pero en ejemplo. el paciente hospitalizado, al final, la insulina basal tampoco cambia tanto, ¿no? Yo creo que muchas veces jugamos mucho más con las rápidas, pues el paciente utiliza corticoides, por ejemplo, y ahí utilizamos mucho más los bolos, ¿no? Si el paciente llega con su insulina basal, al final es como, bueno, el paciente es como si estuviese en ayunas, es verdad que puede cambiar un poco las necesidades, pero yo creo que el manejo con bolos va a ser muy adecuado en ese sentido. ¿En el diabético tipo 1 se ha visto diferencia en los requerimientos de rápidas? No que yo sepa, no. ¿Se ha evaluado eso? O sea, porque son Yo creo que múltiples está mirado, dosis de pero- insulina y están con rápidas sí o sí, vamos, Sí. en el programa, en el ensayo Pero yo de creo que no diabetes cambia, tipo 1. no cambia. Por analogía, en el programa de desarrollo de la otra insulina semanal, en el QUIN 4, que se incluía pacientes con múltiples dosis de insulina, bueno, este ensayo está en marcha, pero la percepción que yo tengo es que las dosis de insulina rápida no se modifican, los requerimientos. Pues yo creo que nos hemos pasado 5 minutos porque era interesante comentar ciertos aspectos de todos. Yo creo que es un futuro, espero que no muy lejano, prometedor en diferentes aspectos de la diabetes. Muchísimas gracias a los 3 ponentes por sus magníficas exposiciones y gracias a todos los que habéis estado aquí.